de qué se trata la idea. Así que ahora empezaríamos a grabar, Lucas. Correcto, Buenísimo. ahí ya comienza. Genial, muchas gracias. Bueno, les cuento cuál es la idea por la cual con Rodolfo Pastore, que ahí lo vi, como que estaba recién entrando, así que es una alegría que esté él también con nosotros, porque había medio complicaciones. Bueno, ¿por qué se nos ocurrió esta idea de generar este taller? Nosotros tenemos un proyecto de lo que se da en llamar a escala nacional Argentina contra el Hambre, un proyecto que, bueno, está generando un acuerdo de trabajo en ese marco de 6 universidades nacionales. Y la idea nuestra era tratar de contarles un poco este proyecto nuestro, que es alternativas territoriales de circuitos socioeconómicos alimentarios, de la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar, cooperación universitaria federal, con el programa Argentina contra el Hambre. Entonces, la idea nuestra era contarles la experiencia que estamos empezando a hacer, porque es así, y en otro orden de cosas, hacer que esta experiencia quede expuesta al conjunto más grande posible, estamos yendo por varias vías, para tratar también de sumar otras voces y otras articulaciones para que esto escale en función de proyectos que lo vemos muy vinculados con la agroecología también. De hecho, nosotros, en mi caso, por ejemplo, somos docentes del área de agroecología en la licenciatura de agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, venimos trabajando con esta lógica, así que junto con otros colegas de distintas universidades y de nuestra misma universidad, donde el caso de Evelyn, por ejemplo, y de María Dulce, están trabajando también ya con proyectos que tienen que ver con esto de los circuitos cortos, al igual que todo el resto de los colegas. Bueno, entendemos que podemos hacer una interesante interacción entre todos. Así que bueno, esa es un poco la idea de por qué el taller. Si Rodolfo quiere presentar de qué se trata el proyecto, estaría bárbaro. Gracias, Rodolfo, por estar acá. Hola a todas y todos. Disculpa que estaba realmente complicado para llegar, para poder estar al inicio, pero por suerte pude acercarme justo cuando estaba comenzando. No, me parece que está muy buena digamos, la generación de este espacio en el marco del Congreso, ¿no? Creíamos que estaba bueno, porque básicamente, digamos, como decía Carlos, ¿no? Somos 6 equipos universitarios de las universidades del centro de la provincia de Buenos Aires, de Cuyo, de Misiones, de Villa María, de Quilmes y de Río Negro. Y bueno, en esa articulación realmente el interés es seguir de alguna forma haciendo lo que venimos haciendo, pero haciéndolo juntos, en red, y al mismo tiempo, digamos, construyendo más lazos con las diversas experiencias y equipos universitarios, pero también técnicos, que están trabajando en temáticas vinculadas a la construcción de otras formas de producir, de otras formas de consumir, de otras formas de intercambiar, ¿no? De otras formas de hacer lo que llamamos circuitos económicos, pero circuitos económicos que al mismo tiempo son sociales, ¿no? Por eso les decimos socioeconómicos. Y en particular en alimentos, porque para poder avanzar en garantizar el derecho a la alimentación, y además una alimentación en un sentido integral, ese acceso, ¿no? También en calidad, en efecto sobre las personas y sobre la casa común, digamos, como dice el Papa, ¿no? Nos parece re importante la convergencia y el aprendizaje de las experiencias, y de las experiencias territoriales, por eso es alternativas territoriales, y el diálogo y la construcción de saberes desde ahí, ¿no? Y sobre todo de generar, digamos, contagio, ¿no? Contagio en este andar, y ir sistematizando conocimientos, propuestas en este andar.
porque es un proyecto académico, pero al mismo tiempo no deja de ser por eso político, político en el sentido de una determinada orientación en torno a la producción, la comercialización y el consumo, decía, ¿no? Y la agroecología y la economía social, popular, solidaria, distintas formas que tenemos en denominar este campo de las economías alternativas, es fundamental que se cruce, ¿no? Y se está dando además. Entonces, quizás el taller sirve para poner en común algunas de esas experiencias y para proyectar, pensar, reflexionar hacia adelante. Y el proyecto un poco es eso. El proyecto es un espacio de reflexión-acción, de investigación-acción participativa, de co-construcción de conocimientos. Y bueno, y en eso andamos y tenemos varios objetivos específicos, pero no lo voy a contar porque va a ser muy largo. Gracias. Bueno, gracias Rodolfo, bárbaro la presentación. Bueno, Mauro, querés arrancar vos con la posibilidad del inconveniente que podés llegar a tener, así que por ahí contar un poco el caso de ustedes. Hola, buenas tardes. Sí, dale, si después viene la luz, me conecto ya. Bueno, empezamos en agosto del año pasado, un proyecto que se llama BGB por BGB, de producción y de de cadena corta de comercialización. Todo es producción local de alimentos para vender en el Valle de Calamuchita, básicamente. Son 4 hectáreas, 2 hectáreas de producción de hortalizas, de producción de huevos, son 10 hectáreas de hermanos. Me parece que estás teniendo problemas, Mauro, se pixela permanentemente el sonido. Que todavía aún no está tanta madre. Me voy afuera a ver si mejora. A ver si logras una mejor conexión, sí. Disculpe, propongo si puede ir él al último, así por Ahora, si ¿se cuestión le escucha vuelve mejor? la luz o algo. Claro, esa es otra posibilidad, pero si se queda sin batería, ese sería su problema. A ver ahí, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Probá que ahí se escuchó, vamos a ver. Bueno, lo que decía es un proyecto de 4 hectáreas de producción agroecológica, 2 hectáreas de hortalizas, 1,5 hectáreas con 1.200 gallinas bajo pastura polifítica, y media hectárea aromáticas recién haciendo. Se comercializa el año y después, en este momento estamos cosechando cebollas, y ya en diciembre tenemos ajos, y bueno, tenemos ya tenemos puesto tomate, berenjena, zapallito del tronco, zapallito cusa, a la vez tenemos brócoli, coliflor, repollo, morado blanco, bueno, lechuga de todas clases, remolacha, y bueno, alguna otra que se me está escapando, cales y algo más. Lo importante de esto que se está trabajando en conjunto en pandemia, se acelera por la pandemia, y estamos trabajando con los chicos que trabajan en la huerta, son ex alumnos del IPEA número 238 de Villa General Belgrano, que son técnicos agropecuarios.
En este momento somos 9 los que estamos trabajando, contándome a mí como coordinador. Dentro de esos 9 son 5 mujeres y 4 varones. Se comercializa en la Feria Agroecológica de Villa General Belgrano los días viernes. Los otros días se comercializa vía WhatsApp, donde hay un grupo de 900 vecinos. En realidad son 3 grupos, porque nos había quedado corto uno tener un grupito, entonces tenemos 3 grupos, 2 de vecinos y 1 de restaurantes locales. Y bueno, se comercializa tomando el pedido, no se cosecha y se vende, sino que se cosecha lo ya vendido, todo fresco. Y estamos trabajando a la vez ahora en conjunto con en realidad es un proyecto municipal que va a ser cooperativa, estamos ya trabajando, formando la cooperativa, ya presentamos los papeles. Y se trabaja en conjunto con el área de la municipalidad de todo lo que es basura. Acá hacen reciclado de basura, se empezó un proyecto de reciclado de basura y nosotros lo que nos hacemos cargo es de todos los residuos verdes del municipio. Básicamente todo lo que es poda, la chipeamos y de ahí separamos en 3 productos, uno para hacer biochar. La parte gruesa hacemos biochar, la parte mediana la usamos como mantillo y la otra parte fina se composta. A la Nos vez se está quedamos sin sonido. produciendo y para... no, perdón. Ya se volvió a cortar. Vamos a hacer una cosa, porque se corta, va y viene. Por ahí sigamos adelante y veamos si te vuelve la luz, Mauro, porque es un lío. No se Perfecto. puede. Sí, me parece perfecto. Y acá así lo que preguntan es si hay algún sitio web o de Instagram para buscarlos a ustedes como grupo. No, todavía no tenemos el Instagram ni espacio web, no. Nos faltan Bueno, las vamos a redes ver sociales. si lo podemos completar bien, si tenés suerte que vuelva la luz en un rato, o ver si encontramos algún lugar, porque se corta permanentemente. Perfecto, perfecto. Bueno, qué lástima. Bueno, sigamos con los compañeros de Quilmes. Pido disculpas. No, por favor, al contrario. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí, Lau, ¿vos presentás? ¿Sí? Sí, ahí voy. Dale, ahí va. Bueno, mi nombre es Cristian Arnaiz. Vamos a presentar con Laura Niño, que somos parte de la incubadora universitaria de Economía, Mercados y Finanzas, y también con Flor Arana, también parte de la incubadora y egresada de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social, de la que somos docentes también con Laura. Y bueno, ella es parte, Flor, y va a contar una parte final de la exposición. Ella es parte también de lo que es mercado territorial, bueno, la línea que vamos a trabajar un poco más en extenso. Así que vamos a trabajar lo que es agroecología, vinculado a circuitos cortos, vinculado específicamente al caso de mercado territorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Nosotros en la universidad trabajamos con distintos dispositivos en lo que es la incubadora de economía, mercados y finanzas. Hay distintas incubadoras en el marco de un programa de incubación social. En la nuestra trabajamos ya desde hace tiempo, desde el año 2007, 2008, con lo que es la comercialización vinculada a productores
vinculados a ferias, con una línea de finanzas solidarias, con una moneda social asociada a esas ferias para promover el consumo en esos espacios de feria que organizamos en la universidad. Ya desde el año 2014 que se crea el Programa Universitario en Economía Social y Solidaria, con la incubadora en sí, recogemos experiencias previas de ferias que seguíamos organizando previo a la pandemia, donde venían más de 200 productores y productoras vinculadas a los proyectos de extensión, pero también invitados que también tenían vinculación con todo el trabajo que venimos haciendo. Así que, bueno, desde el año 2014, con la creación de la incubadora, a esas líneas originales vinculadas a las ferias, la línea de moneda social para promover el consumo en las ferias, por medio de un acceso a un crédito al consumo, también se fueron sumando otras líneas, como es la tienda colectiva, un espacio de comercialización más frecuente, cada 15 días en la universidad, y otras líneas donde ya no hay una intermediación directa, un vínculo directo entre productores y consumidores, como son las ferias y la tienda colectiva, sino que hay ya una mediación, una intermediación por parte de equipos específicos. Así que las 3 líneas que están abajo tienen que ver con un almacén autogestivo que funciona en la universidad desde el año 2014, donde se ofrecen productos de la economía social, de cooperativas, emprendimientos, una línea mayorista, que es Central Cooperativa, y lo que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con la línea de mercado territorial. Ahí continúa Laura. Gracias, Cris. Bueno, así para contarles, hacerles un esbozo de lo que compone este circuito corto, ¿no?, de abastecimiento de alimentos. Bueno, como decía Cristian, es una iniciativa que se impulsó en el 2015 en el marco del Programa Universitario de Incubación Social y la incubadora en Economía, Mercados y Finanzas en particular. Y bueno, para traer acá, digamos, a este espacio, muy importante para la experiencia, el trabajo que se empezó a desarrollar desde su inicio con grupos de productores del cinturón hortícola, del AMBA, principalmente de La Plata y de Florencio Varela, en donde identificábamos en articulación con las organizaciones, pero también con instituciones como el INTA de la zona, la necesidad de generar un sistema, un circuito de comercialización en donde se pudiera canalizar la verdura de estación que se estaba produciendo en estas quintas y que estaban iniciando un proceso de transición agroecológica y que en el mercado convencional, lo que se conoce como culata de camión, no tenía, digamos, una valorización todo este proceso, ¿no?, de transición agroecológica. En ese sentido, desde la incubadora, los grupos de productores, el INTA de La Plata, bueno, ahora más adelante les vamos a profundizar en eso, empezamos a armar este formato de bolsón de verdura, ¿no?, que contiene, en ese momento contenía 10 variedades, y de parte de la incubadora empezamos a generar la organización del consumo, ¿no?, para garantizar una demanda frecuente que permitiera consolidar este circuito de comercialización a partir de la organización de vecinos, de organizaciones barriales, en lo que conocemos y que se ha extendido mucho en los últimos años como nodos de consumo. En ese sentido, Mercado Territorial se propuso, bueno, por un lado esto, ¿no?, generar un canal más justo de comercialización para los productores hortícolas, pero a su vez facilitar el acceso de estos alimentos, contemplando también muchas iniciativas en los barrios que se estaban dando en ese entonces de compras comunitarias, pero que no eran sostenibles en el tiempo, se hacían quizás de manera voluntaria, militante, ¿no? Entonces con este formato, este circuito de comercialización se pudo, digamos, facilitar el acceso de estos alimentos. Mercado Territorial, en este sentido, bueno, se conformó, como decía, desde el 2015 y en el transcurso de estos años se ha generado lo que se conoce como comercializadora de la economía social y solidaria, ¿no?, con esta perspectiva de la intermediación solidaria,
en donde se ha conformado un equipo de gestión que se formalizó como cooperativa de trabajo, que es la que se ocupa de todas las tareas de distribución y logística, desde las quintas, pensando en los bolsones de verdura, pero de otros productos que se fueron sumando en el tiempo, también desde las unidades productivas hasta los nodos de consumo. En ese sentido, bueno, se conforma un equipo de trabajo que está, como decía, cooperativizado. Ahí hay una foto del espacio de logística donde se preparan todos los productos, y también ahí llegan los bolsones de verdura desde las quintas para preparar todos los pedidos que salen a los nodos de consumo. Y bueno, y a mano derecha hay algunas imágenes de los nodos de consumo que, bueno, son entidades barriales, territoriales, que su principal tarea tiene que ver con la organización del consumo. Y también vemos una fuerte tarea en términos educativos y comunicacionales en relación a los hábitos de consumo, en relación al consumo responsable, en relación a poder conocer de dónde vienen los productos, quiénes los producen, entre otras cosas. Bueno, y actualmente MT tiene más o menos 100 nodos en lo que es el AMBA, ¿no? En zona sur, en capital y algunas zonas, algunos barrios de zona norte, cerquita de la General Paz, y eso conforma una red de más o menos 2.000, 2.500 hogares que se abastecen quincenalmente de todos estos productos. Bueno, y ahí quizás un poquito más vinculado a lo que tiene que ver con el proceso de transición. Sí, ahí bueno, haciendo el vínculo con el nombre del taller, en esto de la articulación entre circuitos cortos y el proceso de transición agroecológica, ahí remarcar, como decía Lau recién, bueno, la importancia de la agencia del INTA La Plata a la hora de vincularnos en un comienzo y luego también con grupos de productores, viendo que estuvieran en un proceso de transición agroecológica y organizativo que fuera viable a la hora de encarar estos procesos de circuitos cortos. Así que fue el vínculo inicial y después el acompañamiento de muchas otras cuestiones, como puede ser cuestiones vinculadas al SPG o a la posibilidad de incorporar pesadas en los bolsones que sean producidas por los propios grupos de productores. Pero bueno, una cosa que queríamos remarcar también tiene que ver con el proceso de acompañamiento, tanto, bueno, sobre todo el tema de la transición agroecológica. Cuando arrancamos en el 2015, con los grupos con los que estamos trabajando, había un acompañamiento de técnicos del programa Cambio Rural, y que eran, bueno, sostenidos por política pública, claramente en ese caso. Con la llegada del macrismo, bueno, en el año siguiente, a los 2 años, se fueron borrando muchos de esos técnicos de este programa, así que eso que era costeado por la política pública pasó a ser incluido como parte de los costos del bolsón de verdura y costeado por los propios consumidores en ausencia de esa política pública. Así que bueno, remarcamos en este punto, bueno, la importancia de la política pública por este lado, por el lado de los productores, acompañando los procesos organizativos y de transición agroecológica. También hablábamos en lo que tiene que ver con organizar o con fomentar el consumo de sectores populares de todos estos alimentos, verduras, digamos, que son más saludables. Ahí también veíamos como un rol importante de la política pública como para que intervenga en ese sentido. Algo que queríamos destacar también, antes de darle la palabra a Flor para que hable un poquito más de los grupos y de la transición agroecológica, es la importancia que tienen estos circuitos alternativos de comercialización, tanto al momento de fortalecer los procesos organizativos de los grupos de productores. No es lo mismo venderle al culata de camión en forma individual que organizarse para armar bolsones, armar la pizarra, distribuir quién aporta en cada entrega, y también en lo que tiene que ver con la transición agroecológica. En la medida, como muchos de ustedes ya sabrán, que no hay canales propios de comercialización, lo que es el mercado tradicional, el culata de camión,
desvaloriza o no les compra directamente lo que es producido en transición agroecológica, cuando hay alguna cosa a nivel de aspecto, digamos, que no encaje con lo que busca el mercado. Así que bueno, le doy la palabra a Flor, ahí compañera, parte de la cooperativa, egresada de la Tecnicatura de Economía Social, para que comente un poquito el trabajo con los grupos de productores. Gracias, Cris. Buenas a todos. Sí, particularmente ahora estamos con 4 grupos trabajando. Uno que está ubicado en Florencio Varela, que es la Asociación de Productores Hortícolas 1610. En Echeverri y en Olmos están San Roque y la cooperativa Nueva Esperanza, que son los que nos proveen de los bolsones chicos, y en el Pato está el grupo El Progreso. Bueno, con ellos venimos, más o menos la caracterización de las familias son que casi todos son arrendatarios, tienen unas producciones más que nada producción a campo de hortalizas y de vegetales, de estación, con manejo agroecológico, y también, bueno, ahí como evaluando las etapas, y por eso es muy importante el acompañamiento técnico el cual mencionaba Cris. Y bueno, en ese sentido lo que venimos haciendo desde la gestión es poder generar encuentros entre nodos para que también sea un ida y vuelta y sea retroalimentario, ¿no? Que podamos de alguna manera identificar algunas tensiones o algún aspecto más que nada de lo que es la composición del bolsón. Siempre estamos en constante comunicación con los coordinadores y coordinadoras de nodo. Y bueno, pensando más en lo productivo, estamos teniendo reuniones con el INTA, con las técnicas y los grupos para fortalecer la producción de hortalizas, incluyéndolos en el bolsón, y también para fortalecer de alguna manera el canal de comercialización del mercado territorial. Básicamente es eso, y también entendiendo que la transición agroecológica no solamente es desde lo productivo, sino también desde lo comercial y organizacional, ¿no? Todos los grupos tienen como sus características, entonces, bueno, estamos como siempre generando esa ida y vuelta a través de reuniones. También les puedo compartir la composición, creo que es la otra diapo. Ahí está. Bueno, como recién nos compartía Lau o Cris, la decisión del precio, que es una postura muy política que tenemos también, es que de alguna manera se constituye con estos porcentajes que vamos generando en las instancias de asamblea, y estas asambleas tienen instancias, digamos, 2 veces por año, y en las que son las oportunidades que tenemos como para la cercanía entre el productor y el consumidor. Más o menos creo que, digamos, entendiendo de que la transición agroecológica no solamente es productiva y organizacional, son sociales, como recién decía Cristian, es muy importante caminar hacia todas las dimensiones que tratan de la transición. Eso, más o menos. Bueno, estamos, Carlosito, gracias. Decía, muy interesante la experiencia, no se acaba el silencio, estoy bárbaro hoy. Así que, bueno, no sé, Evelyn, si empezamos a contar un poquito lo que pasa por estos lados. Dale, la dejo mejor a María Dulce, que estuvo más en diálogo, coordinando con también Carlos, que lo tenemos acá como invitado, referente de la red de alimentos cooperativos con quienes venimos trabajando, así que mejor le dejo la palabra a ellos.
Genial. Bueno, no, si estás, Carlos, por ahí, nosotros desde la universidad venimos acompañando a la red de alimentos cooperativos y dentro de la red hay algunas organizaciones que están haciendo agroecología, pero nos pareció más ilustrativo y para que aprendamos un poco más, que nos cuente la experiencia Carlos, que él es referente de la red y está acompañando estas experiencias. Así que si estás. Hola, bueno, buenas tardes. Soy Carlos Girasola, soy de la cooperativa de Trabajos Urgente y estamos como cooperativa en la red de alimentos cooperativos patagónicos. Por ahí, para introducir, las compañeras me pedían que contemos la experiencia del tren que tuvo un poco de difusión pública bastante, traída de mercadería de producción hortícola de Valle Inferior a la zona de estepa y cordillera, pero por ahí un poco para contextualizar, digamos. Primero, la cooperativa nuestra, Urgente, trabaja sobre todo en intentando fortalecer los procesos organizativos, al mismo tiempo que los impulsamos, pero lo tratamos de fortalecer sobre todo, aunque no únicamente, desde la reflexión sobre cómo ocurren esos procesos, desde mirar y tratar de contribuir a resolver los conflictos, tratar de discutir juntos el rumbo que eso va teniendo y cómo van confluyendo unos con otros en ese camino. Y bueno, ese es un poco el rol histórico, y así muy rápidamente, en capacitaciones, con metodología de educación popular, de talleres y demás. Y en cuanto a la red, para más o menos contextualizar lo del tren, hoy son 27 organizaciones en Patagonia Norte, en 8 zonas, que son la zona sur, donde hay un nodo que se formó ahora en Maquinchao, hay otro que se está conformando en Comayo, Jacobasi, y luego Bariloche, Villa de Angostura, San Martín, Picún Leufú, Fernández Oro, Fisque, colectivo agroecológico de Valle Inferior, y me falta en la zona de Madrid, donde hay una mutual que está vinculada a nuestra red. Esta red tiene una conformación orgánica con una coordinación de 2 compañeros por zona, y tiene una asamblea que va fijando los rumbos, que la estamos pensando, pergeñando, quizás para diciembre. Esto todavía estamos ahí charlándolo. Bueno, eso es en líneas generales cómo es la red, cómo funciona. Hay vínculos cercanos, alrededor hay organizaciones de productores y organizaciones de consumidores. Las de consumidores desarrollan alrededor de sus grupos humanos, de las familias involucradas, que en total, entre consumidores y productores, andan más o menos en 2.000 familias, desarrollan los espacios locales y bien cercanos, incentivando la producción agroecológica. También las movidas zonales, de producción que va de un lado a otro dentro de las zonas y de las provincias, y también ponemos arriba de esas propuestas, y arriba de esas mesas, de las organizaciones y de las familias que las integran, producto de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, de la cual somos parte orgánica. Son 150 organizaciones, son 500 o 600 productos con disponibilidad permanente, donde podemos acceder a las cosas que no producimos, de yerba, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maní, dulces, mieles de todo tipo, en fin, fideos, productos para problemas de salud, sin TAC, en fin, todas esas cosas que producen la agricultura familiar con muy buena calidad de productos. Y respecto a esto que me pedían que conversara, con el colectivo agroecológico de Valle Inferior, hemos realizado ya 3 movidas con el tren patagónico, utilizando la estructura del tren y utilizando la estructura del mercado municipal de Bariloche, para donde se descarga y se guarda la mercadería en esos depósitos, en esas cámaras, mientras vamos organizando la distribución, y poniendo en vínculo a las organizaciones de productores de Valle Inferior, como decía, con las organizaciones de estepa y cordillera, llevando incluso a Villa La Angostura también. Esto es la movida del tren, son 60 toneladas en 3 viajes que hemos realizado. Y bueno, yo contarles que he venido ahora, ayer llegué, justamente fui a Valle Inferior a visitar los compañeros, compañeras, las compañeras, habría que decir, porque son 90% compañeras, allí en Valle Inferior, una movida muy interesante, realmente muy interesante, de ese colectivo agroecológico. Estuvimos en la feria, estuvimos haciendo una recorrida por las chacras, y la verdad,
compañeras de la comunidad boliviana, que yo, que he laburado mucho antes en agricultura familiar y muchas veces constataba el machismo y la situación, digo, vi un vuelco, por lo menos en estas personas que vimos, que no significa que sea todo el universo, mucho menos, un vuelco total en esto, relaciones mucho más equitativas, con las mujeres protagonizando el trabajo, las relaciones institucionales, la presencia en los puestos de la feria y las charlas en las chacras, mostrando la bandera de la agroecología aferrada y desafiando los problemas que aparecen y buscándole siempre vueltas. Y la verdad que para mí fue sorprendente, incluso aunque sabía que ocurría, o sea, verlo en esa dimensión. Me parece que está buenísimo y que ahí también, por supuesto, desde la función nuestra hicimos talleres, interpelamos, charlamos, fuimos profundizando los debates, encontrando los puntos que probablemente tenga en debilidad, como tienen todos los procesos organizativos, para resolverlos y fortalecer más, pero más allá de eso es una fortaleza enorme que exista. Hay un colectivo, además de personas de los grupos de Alimenta y Brota, que son consumidores, pero además contribuyen activamente en la movida del tren, en las capacitaciones, en las reuniones, en el trabajo con la agroecología. Entonces eso es más o menos la experiencia. Lo que podría quizá como reflexión agregar a esto, y lo charlábamos ahí en el taller, es que como, por ejemplo, uno de los aspectos que son los temas de las cuencas hídricas, nosotros le charlábamos ahí, conversábamos que la agüita que sale de acá de la cordillera y va a alimentar el Limay, que luego se junta con el Neuquén para hacer el Negro, y pasa por las diferentes instancias de los valles en regadío, para llegar allí y regar las verduras que después se suben al tren y nos llegan a nosotros. Eso como una maravillosa integración desde el agua, pero al mismo tiempo interpelándolo desde el lugar donde ese recurso hídrico está primero cada vez más escaso por el cambio climático, crisis hídrica seria, estructural, y por otro lado cada vez más traccionado por diferentes usos. O sea, el uso histórico del riego que se generó a principios de siglo en el Alto Valle y después por mediados de siglo en Valle Medio, en diferentes lugares, en general con los ingenios azucareros, en el Valle Inferior con el IDEBI ya por los 70. O sea, toda esa priorización de la realidad productiva de los valles empezó después a ser traccionada por las represas hidroeléctricas, que claramente compiten con el uso del agua y compiten en las instancias de sequía y compiten en el verano, donde las instancias de sequía se producen con más gravedad, y allí, bueno, hay que usar el aire acondicionado en las ciudades y la priorización empieza por ese lado. Y ahora se le agrega el fracking, como de manera muy masiva en la utilización de agua. Ahí no me quiero meter en las cuestiones técnicas, si vuelve o no contaminada, pero lo que sí está claro, y eso no admite muchas discusiones, es que la utilización de agua es muy grande y se hace sobre vinculaciones a la cuenca. Obviamente el agua no sale de esos lugares. Achica la cantidad de agua en un escenario de crisis hídrica. Entonces charlábamos estas cosas, entonces pensábamos que no podíamos dejar desde la agroecología de pensar de reflexionar sobre esta situación. Luego con la tierra también, otra temática que salió abundante en las recorridas y salió en el taller. Muchos de esos productores son productores arrendatarios. Hoy hay una situación, por ejemplo, con los cebolleros, que están pagando 80.000 pesos por año y por hectárea para alquilar, para producir cebolla. Con cebolla, bueno, todos sabemos el uso masivo de agrotóxicos que se hace con la cebolla, y el uso devastador sobre el recurso del suelo. Y por supuesto esto eleva de manera brutal el precio de los arrendamientos sobre los agricultores, además con situaciones de no tener resuelto ni siquiera contratos. Muchas veces la presión se vuelve insostenible. Entonces uno no puede dejar de preguntarse cómo se puede proyectar y contener la agroecología en ese escenario de precariedad en el régimen de tenencia de la tierra. Y por supuesto ahí aparecen las dificultades estructurales que nosotros tenemos, porque vamos allí y recorremos esas chacras hermosas, trabajadas con entusiasmo, con amor, y al lado ve tierras que están abandonadas, que probablemente tengan deudas de riego, donde el Estado podría intervenir y generar condiciones para cederla, o para hacer comodatos, o para buscar arreglos que puedan ser útiles a que la gente siga produciendo y abasteciendo nada menos que alimentos, y nada menos que alimentos en un marco de crisis alimentaria y social como que estamos atravesando. Estos desafíos
nosotros nos llevan a pensar que la agroecología no puede ser pensada en términos únicamente técnicos, aunque los tenga, y que nos hace pensar que las contradicciones que hay entre la producción agroecológica y la producción hegemónica, la forma de producción que hoy domina el escenario, son, para mi manera de ver, son antagónicas. Es como no posible la convivencia en términos largos. Para que una se desarrolle, la otra tiene que desaparecer. Son antagónicas. O sea, si crece el agronegocio al ritmo que va, la agroecología no tiene futuro. Y del mismo modo, dicho del otro lado, si la agroecología crece y crece como está creciendo y empieza a generar conciencia y empieza a generar debate, tendrá que ir retrocediendo al mismo tiempo esa forma de producir que produce tanto daño en los sistemas ambientales, en los sistemas humanos, que es tan expulsivo, que es tan contaminante. Bueno, esta reflexión quiero dejar. Me parece que hay un montón de cuestiones ahí que podríamos agregar. Hay caminos de transición. Uno llega a esas chacras y ve la transición agroecológica sin mirar mucho, porque aparece ahí ante los ojos de quien quiere verlo. Es relativamente sencillo entender que hay transición. Escuchándolas hablar a las compañeras, uno se da cuenta. Ahora, todo esto hay que consolidarlo en el debate, hay que poderlo visualizar, hay que trabajarlo con los modos en que se pueda, con las organizaciones, y allí donde nos aparecen algunos desafíos que tenemos que enfrentar desde los procesos organizativos. Bueno, eso que quería decirles, muy contento con esta movida que hicimos, muy contento en general con la organización que hemos podido generar entre muchos y muchas, en Patagonia, con el tema de la red, en solo 2 años, va creciendo, sigue creciendo, aparecen grupos nuevos, el esfuerzo de consolidarlo, el esfuerzo de construirlo bien lo vale, y la verdad que estamos con ese sentido bien, nos sentimos trabajando, nos sentimos profundizando lazos y vínculos que nos hacen cada vez más ricos en este sentido. La diversidad nos enriquece, la posibilidad de que este camino ya no es solo alimentos o vínculos entre productos alimenticios, sino que lo que se están construyendo son vínculos humanos. Si estamos viendo, el otro día nos preguntaban, bueno, pero ¿cómo se relaciona esto con la cultura? Y yo decía, bueno, pero me parece que hay mucho vínculo, porque cuando la gente deja de ir al supermercado y quiere comprar producción sana y agroecológica, está cambiando su cultura. Y cuando el productor ya no piensa en venderle a los mercados concentradores o a la exportación, está pensando en los productores, empieza a diversificar y empieza a manejar distinto la tierra y recibe el mensaje de la producción sana traducido en propuestas de agroecología, empieza a modificar su cultura y se arraiga y empieza a vincularse, y a ese arraigo empieza a surgir vinculado a otros. Entonces estamos construyendo desde la agroecología también mejores vínculos humanos, mejores relaciones con las personas y mejores relaciones entre las personas y el resto de la vida. Bueno, eso. Bárbaro, Carlos, gracias, realmente es súper interesante la experiencia. Bueno, entonces ahora María Dulce cuentan un poquito lo global de lo que se vino haciendo con todo el grupo. Dale. Bueno, ahí estuvo Carlos, que es uno de los, presidente de Surgente, que es esta cooperativa que acompaña los procesos organizativos, y también referente de la red. Hay varios referentes, porque la red, ya lo contó él, tiene más de 25 organizaciones hoy. Y bueno, nosotros desde la universidad acompañamos este proceso, y con ellos el año pasado hicimos un mapeo que era uno de los objetivos de la red antes de pandemia, para conocer qué otras experiencias había en el territorio. Así que desde el mapeo concluyó, ahora hace poco, relevamos 70 organizaciones, 70 circuitos cortos le llamamos nosotros, y ahí hay ferias, hay grupos de consumo, hay organizaciones de productores y productores individuales que abastecen a estos circuitos, es decir, que están entramados ya sea con ferias o con organizaciones o con nodos de consumo. Así que nada, lo que vemos es que la diversidad es súper grande. Somos conscientes que el mapeo fue una foto, o sea, en este tiempo esto es muy dinámico y han aumentado mucho, principalmente, como lo decía Carlos, las organizaciones de consumo, y vemos que la agroecología es un tema, salió en los datos duros del mapeo, digamos, pero es un tema que están queriendo trabajar todas las organizaciones, o la gran mayoría.
Muchas ya lo trabajan muy seriamente, como el caso del colectivo agroecológico de Viedma, que que vendieron verdura, van 60 toneladas en la cordillera. O sea, para los que no son de Patagonia, por ahí les cuento, hay más de 1000 kilómetros de distancia. Es decir, esto sin la posibilidad del tren es muy, muy complicado, muy difícil. Y bueno, y por eso rescato, me interesaba que estuviera Carlos contándoles esta experiencia, porque él tiene una mirada que deberíamos tener cuando hablamos de esto, que es una mirada más global del tema, ¿no? Acá están los productores, está el acceso a la tierra, el acceso al agua, el tren, en el caso de Patagonia, es fundamental. Y entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar cómo se abordan desde las políticas públicas todos estos temas cuando trabajamos agroecología, ¿no? Y la otra cosa que vimos en el mapeo, y ahí lo rescataba Carlos, es el rol de las mujeres. El rol de las mujeres es impresionante. Principalmente en los nodos de consumo, que son los que empiezan a demandar también una calidad diferente de alimentos, o más calidad en alimentos, y ahí empieza a jugar el rol de la agroecología. Me parece que lo que nos queda reflexionar es, bueno, ¿cómo es esta demanda? Esta demanda es de los sectores medios, lo hablábamos por ahí en una charla más interna el otro día, ¿no? Es de los sectores universitarios, cómo acercamos esto a los sectores populares y cómo escalamos, digamos, en estos circuitos, y en especial en alimentos agroecológicos que son sanos y que son los alimentos que realmente están, yo también acuerdo con esto que dice Carlos, disputando otro modelo económico, ¿no? Bueno, eso, no sé si... Me parece que por ahí podemos abrir a la reflexión, o no sé cómo viene, Carlos. Sí, me parece que sí. Yo por ahí hacer un minutito, contarles cómo nos vinculamos nosotros como carrera. Nosotros abrimos nuestra carrera de licenciatura, que es la única carrera de grado que hay hoy por hoy en el país en agroecología, con una experiencia previa que se había generado a partir de la creación en su momento, aquí también en Bolsón, de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, que hoy dicta tanto la Universidad de Buenos Aires, que es la que la abrió en aquella época, como nosotros ahora como Universidad de Río Negro, también en forma independiente la estamos dictando. Y este ambiente en el que estamos, este territorio, hace que la demanda de miradas distintas de producción es muy importante. Muchos de los productores que tenemos aquí son de por sí agroecológicos en su planteo, tanto algunos que son criollos, paisanos que están por aquí, como muchos neorurales que se van sumando, tienen esa mirada. Y esta es, digamos, la zona de la comarca es una zona eminentemente de esas características. En ese contexto, al crear nuestra carrera, nosotros decidimos ir trabajando por lo menos en lo que tiene que ver con el enfoque productivo desde la mirada agroecológica. Y al aparecer este proyecto, las compañeras bueno, Evelyn, María Dulce, de la universidad, que estaban trabajando básicamente en Bariloche y en el Valle con esta temática, bueno, entendimos que había una línea de conexión que tenía que ver con tomar todo digamos, todo el conjunto de la actividad, desde la producción hasta cómo hacer que llegue de una manera mejor al destinatario. Entonces, bueno, ahí es un poco el vínculo establecido. Pero bueno, planteado desde esta parte del territorio que es muy así. De hecho, por eso estamos incluso ofreciéndonos, vamos a ver en la asamblea hoy, estamos ofreciéndonos como sede posible para el congreso, el tercer congreso en 2023. Bueno, lo dejaríamos abierto a las intervenciones, las dudas, lo que tengan ganas de que charlemos.
No hay preguntas ni... La idea nuestra es, en realidad, abrir el juego cada vez más con nuestro proyecto y tratar de seguir vinculando, como para poder ir escalando. Ese es un poco también el objetivo del taller, como decíamos al principio, ¿no? Yo tengo una consulta. Soy Florencia de Bahía Blanca, yo participo en el espacio de trabajo por la soberanía alimentaria, y una de las cosas uno de los espacios con los que estamos trabajando también es con una feria agroecológica que se realiza acá, que en este momento está en planes o en vías de conseguir un espacio fijo de manera legal, porque en este momento están siempre a riesgo de que lo saquen. Una de las complicaciones que se da mucho en la zona es que nuestro cinturón hortícola no está muy dispuesto al proceso de transición todavía, entonces hay muy pocos productores y mucha demanda de producciones agroecológicas. Lo que termina generando que se generen redes con la gente de Viedma, con gente de Córdoba, con el cinturón hortícola de Mar del Plata, para traer verduras, harinas y otro tipo de producciones agroecológicas. Y siempre nos surge como este doble sentido de decir, al final, si realmente estamos generando un beneficio o estamos impidiendo el progreso, ¿no?, de la transformación agroecológica de nuestro cinturón hortícola. Quería saber cómo habían pensado ustedes las producciones y cómo veían eso de exportar de alguna manera las producciones de sus cinturones hortícolas hacia el resto del país. ¿Quieren ir respondiendo? Yo en principio lo que te diría, Florencia, es que hay una cuestión que, bueno, vos tocás justo un tema que es súper importante, todo lo que tiene que ver con la transición que se va dando hacia la producción agroecológica en diferentes casos, en diferentes lugares, en diferentes regiones. Obviamente que si uno está importando hacia el lugar, y bueno, en cierto modo, por más que sea con productos agroecológicos, en cierto modo contradice la lógica de lo que uno plantea de la agroecología, los circuitos cortos, etc. Ahora, de todos modos, si uno tiene estos productores de cinturón verde, quizá la cuestión que uno tiene que ir viendo es cómo también localmente, independientemente de lo que se importe, uno puede ir trabajando en ofertas técnicas que ayuden a que ese cambio sea algo no demasiado traumático y que sea beneficioso, porque digo, si yo soy productor, tiene que darme un resultado beneficioso, económico y demás. Es fácil decirlo para nosotros en una región donde esto ya naturalmente aparece como una cosa bastante fuerte. Pero no obstante eso, hay formas de ir trabajando con los organismos técnicos y demás para tratar de ir impulsando modelos productivos que muestran que son económicamente y ecológicamente sustentables, y que bueno, que es un proceso que hay que ir dando, que no es sencillo, pero que uno puede ir trabajando en esa dirección. No obstante eso, el hecho de estar importando productos de otra característica, si uno instala la idea de que el consumidor demande esa calidad de producto, eso también es una cuestión que va a impulsar a los productores locales a pensar en que quizá hay una necesidad de rever el producto. Digamos, ahí también es una cuestión de la soberanía del consumidor sobre el tema, ¿no? Que el consumidor también pueda demandar lo que pretende sea otro tipo de cuestión. O sea que ahí trabajamos tanto con los productores como con los consumidores, ¿no? Esto es un poco la idea mía al respecto, por lo menos de mi experiencia. No sé el resto de los compañeros. Sí, ahí sumar también esto un poco que hablábamos antes, bueno, esto que vos traías, comparto plenamente, ahí hace falta el soporte técnico, digamos, nosotros lo tuvimos muy cercano desde la agencia del INTA de La Plata, pero después en el acompañamiento a los grupos de productores hace falta una presencia más cercana, más técnica, bueno, o más cotidiana en todo caso. Ahí me parece importante, bueno, recuerdo ahí de hablar con las técnicas, hoy en día son 3 técnicas las que están trabajando con los distintos grupos de productores, los 4 grupos de productores, y ellas decían que hace, no sé, 5 o 10 años, eran como, bueno, era como andaban ahí gritando en el desierto, digamos, con toda la cuestión de la agroecología. Hoy en día hay como mucha más aceptación,
y mucha más búsqueda de parte de los productores por varias cuestiones. Cuestiones de salud, son los que están lidiando ahí con los químicos, digamos, ellos consumen sus propias familias de esa producción cuando hacen una producción convencional, y también por la cuestión de costos, ¿no? Esto de lo que implica la producción convencional para ellos, que muchas veces van teniendo sus malas experiencias que hacen que busquen por otros circuitos o por medio de la producción agroecológica. Y ahí la experiencia nuestra tiene que ver con esto de que muchos productores, muchos grupos han hecho sus talleres medio aislados, han participado, tienen más o menos noción, pero en la medida que no hay un circuito organizado con una demanda organizada por parte de consumidores frecuente, digamos, que pueda llegar a valorar esa producción agroecológica o en transición agroecológica, bueno, se dificulta, digamos, pues hacen un proceso, van echando haciendo algunas de las técnicas, digamos, en varios sentidos para producir de manera agroecológica, pero en la medida que no hay un circuito establecido, bueno, se dificulta bastante eso. Entonces a veces terminan siendo como procesos medio zigzagueantes, digamos, en esto de avanzar en procesos de transición agroecológica. Y bueno, vinculo ahí con esto de la política pública, me parece central que haya una política pública fuerte apostando a la transición agroecológica y al acompañamiento de los distintos grupos de productores. Yo lo veía, y creo que hablábamos un poquito ayer, en varios sentidos: acompañamiento técnico a los productores, acompañamiento a las comercializadoras, que tienen muchas necesidades, o a las intermediadoras solidarias, como se llamen, y también en lo que es el consumo, ¿no? Para que no sea un consumo de sectores medios, sino también que pueda acceder a sectores populares o de menores ingresos también. No sé si logramos responderte hasta ahí, pero sería interesante por ahí, Carlos, si vos querés intervenir también. Sí, nosotros tuvimos alguna opinión así, de algún modo cuestionadora sobre el tren y la distancia entre la zona productora y la zona de consumo, de esta lógica que por supuesto compartimos, de la cercanía, la agroecología de cercanía. Bueno, pero es un poco esto, o sea, cómo organizarse en términos de transición. Yo no sé, Bariloche, si uno ve un poco su historia, la zona de cordillera tuvo en algún momento producción variada, diversa, y hoy no la tiene, y si lo poco que tiene es sumamente estacional. Entonces, bueno, claro, indudablemente se hace un poco difícil. Yo creo que sí, hay que pensarlo, y hay que pensarlo desde el lugar de ir construyendo más cercanía y de ir ofertando más cercanía. Nos decían los compañeros en la feria, los que tienen los puestos agroecológicos en la feria, en Viedma, que claro, ahí hay una disputa, hay mucha producción hortícola y hay mucha disputa por el precio, y entonces de pronto lo agroecológico encuentra acá un mercado menos competitivo, más accesible, con muchas ganas de acceder a ese tipo de productos. Los precios llegan, por otro lado, mucho mejores que lo que tenemos acá dando vueltas. Entonces, me parece que hay otra mirada de la cercanía, me parece que no hay que mirarla únicamente desde la cercanía geográfica, que sin duda es un aspecto importante, pero si uno, por ejemplo, hablaba de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos y de la yerba que traemos, nosotros, esas yerbas son todas con secados artesanales y varias en transición agroecológica, y si uno tira del piolín de cualquier producto, va a llegar a algún productor chico, familiar, campesino, alguna cooperativa de base, a una cooperativa que elabora, y entonces hay una cercanía de intereses, una cercanía ideológica en todo eso también, a considerar en la agroecología, al menos en esta instancia donde la estamos construyendo, donde estamos necesitando difundirla. Nosotros, pues, un efecto sea como lateral, pero cada vez que viene el tren salen todos los diarios y nos llaman de todos los medios, y bueno, eso contribuye, porque después al día siguiente hay gente que se quiere sumar, gente dice, pero ¿por qué nosotros no accedimos? Entonces nosotros ahí volcamos el criterio organizativo, no somos el Estado, y decimos, bueno, compañeros, acá hay que organizarse, esto es laburo, armar grupos, hay que laburar, nosotros podemos acompañar, pero hay que generar la logística, hay que generar algunas situaciones concretas para que cada grupo que aparece pueda desarrollarse y pueda construirse. Y eso está bueno, nos sirve, es útil para el proceso agroecológico, el proceso de construcción organizativa, de organización popular que vamos generando. Si yo no me imagino
no me puedo imaginar agroecología sin organización popular. Me parece que son dos vínculos, por ahí lo llamamos organización, digamos, la llamamos de otra manera, de la manera que la llamemos, digo, pero yo hablo de organización popular, el pueblo organizándose alrededor del consumo agroecológico y de la producción agroecológica. Y esto ocurre en estos casos. Es un eje central en la forma de cooperar y no competir. Nosotros hablamos mucho de cooperativismo, pero no en términos necesariamente formales de cooperativas que tengan personas jurídicas, sino en el cooperativismo como valores, como principios, como modo de vincularse a las personas. Y allí vamos generando, creo yo, un germen de una construcción de sociedad nueva, distinta, diferente, mejor en las relaciones entre las personas, y el resto de las cosas y de la vida. Así que, bueno, parece que la agroecología hay que mirarla en términos amplios, y hay que verla en términos de procesos organizativos populares y desde allí, y no desde lugares quizás, hay a veces algunos tenemos tendencias a armar reductos desde el cual generamos pensamientos, y a veces eso está bueno, pero a veces eso también puede generar lugares un poco dogmáticos de opinión. Entonces tenemos que abrirlos y saber y aceptar que es una construcción abierta, en donde necesitamos articularnos, vincularnos, construirnos más desde las coincidencias que desde las diferencias que podamos tener. Desde ese lugar, me parece que hay que pararse. Sí, y sumo que a esto que dice Carlos, que me parece que tienen un rol que por ahí los que trabajamos o los que queremos otro modelo de producción y más sostenible, tenemos que mirar son las organizaciones de consumo. Por lo menos lo que hemos visto acá es que las organizaciones de consumo empiezan a traccionar y empiezan a hacerse preguntas sobre lo que se come y a ejercer la soberanía alimentaria, ¿no? A ejercer el derecho de pensar dónde, como consumidores, dejamos nuestra plata y a quién, por qué y qué comemos. Entonces, me parece que eso es súper interesante. Las organizaciones de consumo es algo que todavía el Estado no ha puesto la mirada en cuanto a política pública. Me parece que tiene que empezar a poner la mirada ahí, porque tienen muchas cuestiones de difícil solución, como es la limitante al escalar en cuanto a formalidad, como una, ¿no? Pero me parece que ahí, por lo menos hablo desde mi experiencia personal, que participo en un nodo de consumo, entonces empiezan a dar, ¿no?, estos debates, y empezás a buscar, bueno, y entonces ¿a qué productores le vamos a comprar? ¿Y por qué? ¿Y por qué este produce así y el otro produce allá? No, porque el otro tiene una familia y viven las 6 hijas con él y entonces le cuesta un montón y esta vez no pudo llegar con los zapallos y bueno, y eso, que estoy dando un ejemplo micro, digamos, me parece que va a fomentar primero, volver a los cinturones, yo no les llamaría cinturones verdes, les llamaría cinturones alimentarios que requieren todas las ciudades. O sea, yo hace un par de años tuve que mirar por un trabajo distintos planes estratégicos de algunas ciudades, y la cuestión alimentaria no ocupaba ni siquiera 2 renglones. Es decir, ¿cómo puede ser que las ciudades sean cada vez más grandes, el consumo de alimentos esté ahí, y la cuestión de alimentos no aparezca en ningún plan estratégico de ninguna ciudad? Entonces, por supuesto que no aparece, también no es ingenuo, no tenemos que ser ingenuos, no aparece porque hay un montón de intereses que son más poderosos que el interés de alimentar a la población, ¿sí? Pero bueno, tenemos que, cuando hablamos de agroecología, me parece que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y apoyarse en las organizaciones, que son, la organización es la que va a, me parece a mí, digo, o es una expresión de deseo, pero yo lo veo que está pasando, son las que sostienen esos canales de comercialización que a veces más seguros que necesitan los pequeños productores. Entonces, los pueden esperar, pueden fallar y la organización puede asumir ese fallo, puede amortiguar esas pérdidas, y me parece que eso es interesante. Pero bueno, todavía el Estado no está poniendo la mirada ahí, y no pone la mirada, me parece, en el circuito integralmente. Me parece que lo mencioné en alguna otra reunión,
que es, tenemos política para los productores, tenemos políticas para los mercados y no tenemos políticas para los circuitos, creo. Pero bueno, por ahí estoy diciendo un delirio, pero me parece que lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo? No delires tanto. No, yo no sería yo si no deliro. Claro. Perdón, no me di cuenta que la cámara estaba apagada. Muy bien. Son delirios que nos abren preguntas, ¿no? Yo me anoto cuando se pueda, no sé. Adelante, Rodolfo. Bueno. No, me parece que las experiencias que se estuvieron presentando abren un montón de... Bueno, primero abren la riqueza de las experiencias, ¿no? Eso es un punto de partida para la construcción de saber, digamos, ¿no? Es un punto epistémico, de una forma de una construcción epistemológica, ¿no? Un posicionamiento, digo, ¿no? Y eso me parece muy importante hablando de universidades, conocimientos, congresos y demás, ¿no? Me parece que es un punto central. Pero el tema es también cómo construir conocimiento colectivo de la diversidad, riqueza, pluralidad de experiencias que también tienen, junto con esa riqueza, situaciones que siguen siendo marginales dentro de los mercados hegemónicos, etc. Y cómo ir haciendo marca en eso, ¿no? Cuestiones que puedan ir marcando un posicionamiento en la cuestión, unos aprendizajes, unos desafíos, y también unas proposiciones, ¿no? para política pública, para acción pública, más allá de la política pública, porque me parece que hay que ir hacia perspectivas de acción pública que incluyen la política pública, ¿no? Bueno, en ese punto yo rescato algunas cuestiones así a vuelo de pájaro que me parecieron dentro de esa perspectiva de construcción de aprendizaje, ¿no? Bueno, una cuestión crítica que tiene que ver con que estamos finalmente disputando, construyendo una pragmática de las disputas del poder económico, digamos, ¿no? Son pragmáticas, ahora esas pragmáticas son significadas y son construidas en la medida que son experiencias muchas veces localmente situadas. Me parece que tenemos que construir imaginarios, visiones, etcétera, compartidas, ¿no? Y en ese camino me parece que también hacer algo que vincule economía popular, social, solidaria, etcétera, con agroecología, que se viene haciendo, me parece que va en esa dirección, y este es un poco el proyecto también, ¿no? Y como centro de esa disputa de poder, la organización popular, o sea, la organización de los sectores populares en torno a sus necesidades, a sus capacidades, a su trabajo, a sus necesidades de satisfactores, orientadas hacia una sostenibilidad de la vida, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me parece que se abren una serie de cuestiones también, ¿no? En primer lugar, una cosa que es tan importante como diferencial, como cuestión, es esto de organizar no solo la producción, sino organizar el consumo, ¿no? Salió fuerte eso, y una organización del consumo que implica una problematización también del consumo. Y es una problematización crítica, pero también una problematización que nos interpela, digamos, ¿no? Porque primero hay que problematizar el consumo en términos de consumo crítico, etc., pero también al mismo tiempo ver la desigualdad que tienen nuestras sociedades, donde hay compañeras, compañeros que están teniendo un ingreso quizás de un salario social de emergencia, y bueno, en ese caso, ese consumo tiene que problematizarse también en el sentido de que necesitamos, por un lado, construir otros tipos de trabajo para los compañeros y compañeros que tengan un ingreso digno, y un trabajo digno, y eso es un camino de la economía popular, social, solidaria y demás, y al mismo tiempo necesitamos, digamos, disputar derechos, construir derechos en torno a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, está dicho ya que, por ejemplo, el Estado hoy hace una atención a la emergencia alimentaria, pero que es estructural, ¿no? Porque 11 millones de personas, según el Ministro de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, van a comedores, ¿no es cierto? Esta es la situación real.
Y una parte muy importante de eso, por ejemplo, es los sistemas alimentarios escolares, ¿no? Y bueno, me parece que hay que problematizar eso, problematizar cómo se está abasteciendo eso, qué pasa, en qué medida ahí hay un mercado social potencial, en qué medida desde estas economías, en particular desde la producción agroecológica, se le puede dar sentido, etc. No pudimos contar experiencias, nosotros estamos haciendo eso acompañando una cooperativa que incubamos en un proceso de licitación del sistema alimentario escolar de Quilmes, ¿no? Y es un desafío, pero hay que ir por eso, porque eso es un mercado que son mercados institucionales donde deciden decisores políticos, ¿no? En este caso. Y es necesario problematizar esa dimensión. Pero al mismo tiempo, también implica meterse de lleno, seguir metiéndose, profundizándolo, la construcción de mercado, la construcción social de mercado, ¿no? La organización de la demanda, la organización de los circuitos, decía María Dulce, que no solamente tome las fases separadas, ¿no? Hace mucho tiempo ya que se viene trabajando esto en la cuestión agroalimentaria, en el sistema agroalimentario, se ha trabajado en general como procesos de acumulación global del capital, como cadenas de valor. Bueno, justamente los circuitos vienen a contramano de eso, son circuitos en donde estas lógicas de la sostenibilidad de la vida, de las relaciones sociales, de los activos sociales puestos a generar valor y a generar satisfactores, etc., bueno, están siendo, y hay que visibilizarlos, hay que aprender, hay que trabajar en forma de escala y demás, ¿no? Y eso sí requiere una serie de cuestiones, me parece, ¿no? Me pareció interesante esta idea de construcción de la cercanía, ¿no? Creo que hay que trabajar, seguir trabajando eso, porque puede ser que lo que estaban comentando de Florencia, bueno, sea una etapa de un proceso, digamos, ¿no? Y esa etapa de un proceso implique esto, pero necesitamos en realidad hoy todo lo que se pueda hacer de realizar la producción agroecológica, la realización, que es una etapa de los circuitos. Pues, dentro de los circuitos la realización es una etapa. El valor se realiza, y se realiza más allá de la producción, se realiza justamente cuando se valoriza, ¿no? Y cuando se valoriza, bueno, un poco por la demanda, etc. Entonces, ¿cómo construir esa demanda, etc.? Bueno. Pero también, sin duda, el valor se produce, y el valor que se produce, en este caso, en el clave de los circuitos, bueno, tenemos muchísimo que seguir trabajando en torno a los costos de transacción, a lo que tiene que ver con la logística, con la distribución, sobre todo a nivel interregional, ¿no? Porque la logística más de cercanía, bueno, me parece que hay experiencias acá valiosas en eso, la red patagónica, bueno, la propia articulación del mercado territorial con otras comercializadoras en alta red, etc., ¿no? Así que ahí tenemos muchísimo, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo técnico y el acompañamiento técnico de esos procesos, y la importancia ahí del sistema educativo, universitario y científico-técnico, orgánicamente trabajando para potenciar estos circuitos, para potenciar la agroecología, para que, bueno, no sea lo marginal dentro de la formación de agronomía, estos temas, para que no sea marginal dentro de la formación de los economistas, de los de administración, además, estos temas, ¿no? Esa es un poco la disputa, y por eso también el proyecto federal, para tener una impronta federal y poder entrar en otras mesas de debate, ¿no? Es un poco también, y eso hacerlo en conjunto con, ¿no? Desde esta posición epistémica que decía, en torno a que es una co-construcción. Bueno, yo no sé, ahí Florencia, que está interesada en un tema que es bastante complicado también, ¿no? Me parecía que quizá el vínculo con los compañeros de Quilmes sería muy importante para ella por similitudes en las cuestiones de lo que ella está teniendo, ¿no? Así que no sé si ahí le sugería recién a Laura o a Cristian que se conecten directamente con Florencia para ver, bueno, qué pasa por allí también en Bahía Blanca. Lugar difícil también, ¿no? Lugar difícil. Bueno, no sé si hay alguna cuestión antes de cerrar, compañeros. Nos quedan 5 minutitos todavía de taller como para
quizás hacer un cierre si queremos. Carlos. Sí. Bueno, nada, yo quiero agradecer por el taller, esto de poder visualizar este tema de los circuitos cortos de comercialización, el tema de poder trabajar de forma organizada con las organizaciones, con los productores, con los consumidores. Bueno, no es tarea tan sencilla, pero bueno, hay varios ejemplos en los distintos lugares de nuestro país que se van desarrollando. Y respecto a eso, nada, quiero aportar desde la experiencia que vengo trabajando el tema de la importancia de la articulación entre las instituciones locales de cada lugar en particular, que se quiere poner en valor la agroecología, comercializarla, que la gente, que los consumidores puedan acceder a estos productos y que no tengan que irse a otro lugar a buscarlos. Nos falta mucho camino de poder visualizar también que hay producciones locales que están bastante cercanas y que no es necesario irse muy lejos a buscarlas, sobre todo en la región donde estoy. Así que, bueno, nos queda mucho trabajo en el sentido de poder articular entre las instituciones, entre los distintos organismos. Me parece que el trabajo es interdisciplinario. Así que bueno, en estas situaciones se ponen de manifiesto estas cosas y son las por las que tenemos que ir por más, ¿no? Así que bueno, me parece importante la capacitación continua, la educación, el rol de las universidades, tanto para los técnicos, para los profesionales, también, bueno, hacer extensión a los productores y a los consumidores. Les cuento que Paz trabaja en el programa Pro Huerta, ¿no? Sí, estoy en la agencia no lo de dijiste. INTA. Ay, perdón. Estoy en la agencia de INTA Lincoln y bueno, desde hace unos cuantos años que estoy coordinando una feria Encuentro Verde, donde muy poquitos productores agroecológicos hortícolas en una zona de agricultura extensiva y de ganadería sobre todo, bueno, ponen en valor su producción y el contacto con la gente, con los consumidores locales, para poder acercar estos productos en una feria que se realiza una vez por mes. Y bueno, también hay otras ferias en la localidad que bueno, se van vinculando a estos productores y van teniendo distintos canales cortos de comercialización. Y bueno, me parece importante, por eso decía el tema de organizarnos y vincularnos entre las distintas instituciones del medio, que tengamos a mano. Siempre hay personas que son aptas para poder trabajar en grupos y en equipos para poder llevar adelante estos procesos que son bastante largos también. Evelyn, veo que estás levantando la mano. Hola, sí, no, pido disculpas, estoy arriba del auto porque, bueno, tuve que salir a buscar a mi hija, pero los estuve siguiendo con la cámara apagada y escuchando todo. No, pero a modo de reflexión final, ¿no? Un poco de cierre, y me parece también como interesante la perspectiva que ofrece o que surge de este taller en el marco de un congreso de agroecología, es que además de lo que significa lo técnico productivo en términos de transformación hacia la agroecología, me parece que un poco la intención del taller de hoy y de todas las voces que hemos escuchado, de todos los desafíos que están presentes alrededor de la agroecología, lo que queda en evidente o en evidencia o uno de los aportes acá que surgen es esto, es la mirada más política de la agroecología, ¿no? El pensar que se trata de una disputa política, una disputa de modelo económico, productivo y social y ambiental.
es esa mirada integral de la que estábamos hablando. Y nuevamente, o sea, la manera de llevar adelante, la manera de avanzar en esa disputa es de manera conjunta, la asociatividad, ¿no? Entonces creo que también ahí vuelve a tomar relevancia esta conexión que nosotros le damos entre la economía social, popular y solidaria y la agroecología. Es un proceso de transformación que hay que llevarlo adelante o hay que disputarlo de manera conjunta, de manera colectiva, y eso creo que es un poco, a modo de reflexión final, un poco lo comentaba recién ahí la compañera previamente, pero es como la síntesis, yo la veo, ¿no? Hay muchos desafíos para trabajar, así que bueno, eso simplemente. Bueno, yo creo que se nos cumple ya el horario, así que nada más que agradecerle a todos, realmente súper enriquecedora esta actividad y esta interacción. Para nosotros es muy bueno poder mostrarlo y poder conocer cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en otras zonas que no estamos nosotros. Y bueno, agradecer esta oportunidad de poder presentar lo nuestro. Y bueno, y contarles que esto está abierto. Así que es como que vamos a estar tratando de que esta apertura se dé cada vez más. No sé el resto de los compañeros qué dicen. Yo agradecer al técnico, a Lucas, que pobre, lo volví loco al principio porque toda la gente no estaba inscrita, eso fue todo culpa mía. Así que gracias, Lucas. No hay problema. Fue bárbaro. Bueno, y no sé, compañeros, ¿alguno más para el cierre? También, bueno, agradecer de mi parte, estuvo muy interesante, muy enriquecedor, así que la posibilidad de seguir pensando entre todos y de manera federal a partir de las experiencias me parece muy, muy rico. Hay un encuentro el 27 a las 18 horas donde vamos a estar compartiendo los resultados de un proyecto, que entiendo que va a estar también la experiencia de Río Negro, si no me equivoco. Vamos a estar compartiendo resultados del proyecto de investigación, donde estuvo trabajando analizando los circuitos cortos de comercialización en la zona de Quilmes, no solo la experiencia nuestra, sino de distintas comercializadoras, y ahí creo que hay mucha riqueza, en el sentido que hay experiencias quizás más centralizadas, digamos, y otras un poquito más descentralizadas, buscando coordinar directamente grupos de productores con grupos de consumidores. Hay como un abanico grande en el AMBA y, bueno, y en el país mucho más, ¿no? Pero bueno. Una cuestión, Cristian. Sí. Te pregunto, Lucas, ¿podremos hacer 5 minutitos más? Porque ahí le volvió la luz a Mauro. Sí, máximo hasta las 40, porque necesito ir a otra sala a coordinar. Bueno. Entonces, rapidito lo dejamos que Mauro nos cuente lo que no pudo, pobre, antes. Adelante, Mauro. Compañeros, gracias por la posibilidad nuevamente. No sé hasta dónde me pudieron escuchar o no, pero a ver, lo importante que por lo último que escuché a ustedes en las reflexiones, el trabajo que estamos haciendo en Villa General Belgrano es básicamente en red, sí o sí. Creemos que la agroecología se basa en eso, que no es una forma de producir solamente y de vender, sino que es una forma de comunicarnos, de participar, de hacer comunidad, digamos. El proyecto, como le decía, es integral, tiene desde el reciclado del residuo verde hasta la producción de alimentos, y cadenas cortas de comercialización, incluyendo en eso a todas las instituciones que puedan estar participando en el tema. Básicamente estamos trabajando con el CIAP, que es el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA, la Universidad de Villa María, la Universidad de Córdoba, también está participando el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el INTI, la UTN, todo en función de llevar adelante el proyecto
todas sus aristas, ¿no? Porque tiene varias patas, digamos, sobre la que está sentado, y cada una de ellas es un área a investigar, ¿no? No solamente es producir, sino es generar conocimiento, así que, bueno, en esa tarea estamos, recién empezamos, hace un año, la verdad que hemos logrado muchísimo para el tiempo que hemos comenzado, digamos. Así que bueno, muy contento con el proyecto, muy contento de ser parte de esta red, y bueno, siempre queriendo aportar y enriquecerse de las otras experiencias. Bárbaro, Mauro. No sé, Evelyn, tenés la mano levantada, no sé si quedó de antes o... Se debe haber quedado. Debe haber quedado, ¿verdad? Sí, me quedó de antes. Bueno, entonces, gracias a todos, la verdad que muy lindo, y bueno, seguiremos trabajando y en contacto en la medida de lo posible. Buenísimo. Abrazo grande a todos. Abrazo. Gracias, Abrazo. abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao, un abrazo. Bueno, sí, gracias, muy lindo todo. Chao. Chau, chau.